Para hablar de números ya se encuentra conmigo aquí en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Muy bien, Andrés, muy buenos días. Buenos días, Daniela. Vamos a comenzar con un repaso por los resultados financieros de las petroleras en un trimestre marcado por la guerra en Medio Oriente. Bueno, vamos a comenzar con la británica Shell, de origen neerlandés, que es la más reciente en entregar reporte del primer trimestre, que da cuenta del nivel de ganancias más alto en 2 años. En total fueron 6.900 millones de dólares, un 24% más en términos anuales. Resultado impulsado por la disparada de precios vinculada al conflicto en curso. Solamente en refinación y comercialización sus beneficios se cuadruplicaron, pese a que su producción de petróleo y gas cayó 4% frente al trimestre anterior, principalmente debido a las interrupciones en Qatar. ¿Qué otras petroleras han presentado informes, Daniela? Los resultados varían según la empresa. Por ejemplo, la francesa Total Energies aumentó sus ganancias en 30% anual en los primeros 3 meses de este año, a pesar de que tuvo que paralizar el 15% de su producción. Eso quiere decir que los precios están pesando inclusive más. En Francia ya han pedido, de hecho, un impuesto extraordinario sobre sus ganancias excepcionales para ayudar a los consumidores afectados. ExxonMobil muestra otra cara de la moneda. Sus ingresos subieron levemente, pero sus utilidades cayeron 45% en el trimestre, hasta su nivel más bajo en 5 años, ya que aproximadamente el 20% de su producción se concentra en Oriente Medio. Daniela, las buenas ganancias de las petroleras se atribuyen a los mayores precios. Bueno, las expectativas de que el conflicto en Medio Oriente pueda terminar pronto han hecho que los precios del petróleo pierdan impulso a lo largo de esta semana, eso también hay que decirlo. Las 2 referencias más utilizadas cotizan este jueves por debajo de los $100 por barril, en su nivel más bajo en 2 semanas. Sin embargo, como vemos en este gráfico, en el primer trimestre se notó el cambio drástico frente al mismo periodo del año pasado. El promedio entre enero y marzo del Brent pasó de 75 a $79 por barril entre trimestre y trimestre, pero solamente en marzo ya se ha disparado a más de $100 por barril. Sin embargo, Daniela, la historia que cuentan las empresas de logística es distinta. Así es, Andrés. También este jueves se conoció el informe financiero de Maersk, que es el líder mundial en el transporte marítimo de mercancía, y en el que advierte que el volumen de carga se ha mantenido relativamente estable, pero el aumento vertiginoso de los costos energéticos está mermando los márgenes de ganancias. Y agregó que la guerra en Irán incrementó sus costos de combustible en casi $500 millones mensuales, y que la crisis energética persistiría inclusive si se alcanzara un acuerdo de paz. ¿Por qué están subiendo los precios de los combustibles? Porque las navieras han tenido que desviar sus buques por rutas mucho más lejanas alrededor de África, y eso en algún momento termina trasladándose a los consumidores finales. Lo vemos reflejado entonces en la inflación. Bien, Daniela, en tanto los mercados repuntan por la esperanza de un acuerdo. Bueno, las bolsas asiáticas están llevando por ahora la mejor tajada de un fuerte impulso este jueves, a medida que Estados Unidos e Irán parecen cercanos a lograr un acuerdo al menos temporal para detener esta guerra. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó hasta un nuevo récord, y el Kospi surcoreano rompió máximos por tercer día consecutivo. Según la agencia Bloomberg, este mercado de valores ha superado ya al de Canadá como el 7º más grande del mundo, aunque no solamente está impulsado por las esperanzas de que termine el conflicto, también por una demanda insaciable de chips de inteligencia artificial. En Europa, en cambio, las bolsas operan con pérdidas, ya que además de la guerra, los inversionistas también se están enfocando en digerir toda esta temporada de resultados con una nueva avalancha de cifras y perspectivas en medio de toda esta incertidumbre que afecta a muchos sectores. Bien, y Daniela, en noticias de nuestra región, en Bolivia protestan por reformas económicas. Bueno, a las protestas de transporte se sumaron el miércoles los maestros. Centenares de ellos llegaron a la sede del gobierno en La Paz para exigir aumentos salariales de hasta el 20%, y lo hicieron de la mano de la Central Obrera. Allí hubo choques con la policía. Además de los maestros y los obreros indígenas de la Amazonía y campesinos, piden la eliminación de una ley de tierras que afirman podría despojarlos de territorios ancestrales y dejarlos en manos de iniciativas privadas. La doctora investigadora Scarlett Guevara habló en France 24 sobre la voluntad de negociación del gobierno de Rodrigo Paz.
lo único que se ha hecho es trasladar la responsabilidad del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo. Sin embargo, dentro del Poder Legislativo tenemos grandes, precisamente de los agroindustriales que están representados en el Parlamento. Entonces, de aquí a las próximas semanas vamos a ver cómo el conflicto se traslada a la Asamblea Legislativa, ¿no? Eso por un lado, eso también demuestra que el gobierno no tiene la capacidad real de responder a estas demandas de forma inmediata. Esto se ha visto no solamente en el tema de tierras y la ley 1720, sino también en el tema de la solución de la gasolina contaminada, también en el caso, por ejemplo, el magisterio, los maestros que estaban pidiendo no solamente aumento salarial, sino también que se asegure que el escalafón que ellos tienen se mantenga. Daniela, muchas gracias por este repaso a las noticias de la economía. Nos vemos mañana nuevamente. Claro que sí, mañana estaremos acá.